Vamos a buscar la palabra del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Nuevamente Dios les bendiga, ¿verdad? Por el Señor. Damos la bienvenida a la casa del Señor. Un saludo a aquellos que también van a ver este video y eso por las páginas cibernéticas, el espacio cibernético, ¿verdad? Por el Señor. Espero que sea de utilidad para nuestras vidas, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor amado, Padre eterno, mientras el hermano Willy lo busca. Señor amado, gracias por este estudio, por esta palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él. Vuelvo y lo repito. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él. Gracias, Señor, tu palabra. Como dije anteriormente, hoy escuché a alguien, gloria al Señor, que estaba hablando. Estaba hablando, gloria a Jesús, me hizo recordar algo que escuché. También viví en un instituto por allá en Massachusetts y otros pastores he escuchado y al maestro Jesús decir que ya para este tiempo no hay profetas. He escuchado gente decir, ¿verdad?, que según este versículo bíblico, ellos dicen que Jesús está diciendo que el último profeta fue Juan el Bautista. Yo no sé si te has escuchado eso alguna vez. ¿Lo has escuchado? Y yo dije, pues yo quiero traer ese estudio para que hablemos y analicemos ese versículo. No es solamente ese versículo, hay dos versículos más, ¿verdad? Es necesario que nosotros leamos, pero leamos bien y le demos la interpretación que la misma palabra le da, la interpretación a lo que dice, porque la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a veces escuchamos gente dar una interpretación a un versículo o a un capítulo de la Biblia o a una doctrina bíblica, le dan su propia interpretación y mucha gente queda confundida, mucha gente pues se lo cree y leyendo le dicen una cosa y viéndolo ven lo que dicen la gente y no lo que dice el texto, ¿verdad? Por eso es bueno que lo leamos, porque utilizan este versículo. Otro versículo que ellos utilizan para esto está en Mateo 11:13. En Mateo 11:13 el versículo dice de esta manera: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice más o menos lo mismo, ¿verdad? En el primero, en Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora este dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Démosle vuelta y entendamos, gloria al Señor. Es como cuando esto está hablando de que yo pongo aquí una raya, vamos a poner eso ahí. Estoy diciendo la alfombra para entrar al templo llega hasta ahí, ¿verdad? Y de ahí no hay más nada, pero allá hay otra alfombra. Hay otro versículo más que también utilizan para esto, dice, y esto lo utilizan para darle más fortaleza a lo que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11.
Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, utilizan estos versículos y para ponerle el acento, los dos primeros versículos, y para ponerle el acento, ¿verdad? Y confirmar lo que ellos dicen que no, Jesús dijo que no hay más profetas, dice que los profetas que salen después son falsos profetas. Y a eso se basan ellos. De que Jesús dijo que hasta Juan, y que Juan era el último profeta, y que después de ahí los que salieran a profetizar eran falsos. Eso es lo que dice. Ahora, pero si leemos con cuidado, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Era hasta Juan, y desde Juan entonces comienza ¿qué? Entonces se comienza... entonces el reino de los cielos es anunciado. Se comienza a predicar del reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo aquí es la ley y los profetas, o sea, la dispensación. Acuérdate, usted sabe lo que es la dispensación, ¿verdad? Y hablaron, nos enseñaron en el instituto de cada dispensación, y que comienza la historia con la dispensación ¿qué? De la inocencia, ¿verdad? Y después por ahí otras dispensaciones, o sea, otros pedazos de tiempo que determinan, ¿verdad? El plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Y entonces, como decir, la generación de la inocencia y la generación del pecado, y que es por ahí para abajo. Entonces, pues lo que está diciendo ahí, bueno, la dispensación de la ley terminó ahí. De ahí comienza la dispensación de la gracia. Ahí comienza la gracia. ¿Sí o no? Pablo no habla de la ley y la gracia. ¿Verdad que se habla? La palabra habla de la ley y de la gracia. Por ejemplo, él dice, porque ya como ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, pecaremos. Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Es como cuando despedida de año. El año 18 era hasta el 31 de diciembre. De ahí, pues entonces comienza el año 19. Eso es lo que está diciendo, hay una transición. Pero vamos a hablar algo, ¿verdad? Entonces, y en el otro versículo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No está diciendo que no va a haber profetas, no está diciendo que no va a haber profecía, pero está hablando de la dispensación de la ley que llegó hasta ahí. Hasta ahí. Ahora comienza otra dispensación. Ahora comienza un nuevo pacto. Está hablando del pacto bajo la ley y el pacto bajo la gracia. La gracia el pacto con la sangre de Cristo, de Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Vamos a buscar claridad en algunos textos. ¿Qué es eso de la ley y los profetas? ¿Verdad? Mateo 5:17. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí ahora entonces está hablando de la ley y los profetas. Entonces, tenemos que entender que está hablando de algo diferente a un ministerio. Ya vamos a llegar al punto. Está hablando de algo diferente a un ministerio. ¿Ven? Entonces, dice Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para que veamos la esencia de lo que él está hablando allá en la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? ¿Qué era? No saben. Vamos para otro versículo. Lucas 16:29. Y Abraham le dijo, a Moisés
y a los profetas tienen, óiganlos. Este es el caso cuando el rico y el Lázaro, que murieron. Uno fue al lado y otro fue a los brazos de Abraham. Y el rico quería que Lázaro fuera donde los hermanos, que los trajera de la muerte a Lázaro y lo llevara a casa de sus hermanos y les hablara de lo terrible que es ese lugar, para que ellos se arrepintieran y ellos no fueran a caer donde estaba él. Entonces Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Lo que está hablando él ahí es las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que regía al pueblo de Israel, la referencia que usaba el pueblo de Israel, como decir nuestra Biblia, usted sabe, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra Biblia, que se compone de ¿qué? De la ley y los profetas y el Nuevo Testamento. La ley y los profetas está hablando de allá. Mira, fíjate que dice a Moisés, primero dice a la ley y los profetas, pero ahí abajo dice a Moisés y los profetas. Y entendemos que entonces está hablando de Moisés. ¿Quién representa a Moisés? La ley. ¿Por qué? Porque Dios le dio la ley a Moisés. ¿Cómo sabemos eso? Mira aquí. En Hechos 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Ve? Primero dice la ley y los profetas, después dice Moisés y los profetas, ahora dice la ley de Moisés, porque la ley fue dada a Moisés para que se la pasara al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahí acuérdese algo, que ahí no solamente está la ley que Dios le dio a Moisés, sino que también Moisés puso otras leyes, ¿verdad? Moisés también incluyó unas leyes ahí, ¿verdad? Así que entendamos que Jesucristo nos está diciendo ahí, no va a haber profetas. Juan fue el último profeta. No está diciendo eso. Lo que está hablando es la escritura de aquel tiempo. Llegó hasta ahí y de ahí, porque no se escribió más nada, acuérdense que hubieron 400 años de silencio después de Malaquía. Y no hubo más revelación y no hubo más profecía, no hubo nada más escrito. Pues entonces luego comenzó a predicarse el reino de los cielos. Ahora el mensaje fue diferente. Ahora fue hablarse del amor de Dios, la misericordia de Dios para con la humanidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque el pueblo se regía por la ley, pero Dios dijo, no, ahora va a ser por la gracia. Ahora voy a tratar con la gente a través de la gracia, por el perdón, el sacrificio de Dios, el Cordero. En aquel tiempo Abraham fue a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y Dios proveyó un corderito y ¿qué dijo? El Cordero de Dios. Cuando Juan vio a Jesús, dijo el Cordero de Dios. Amén. Aquel Cordero era bajo la ley, este Cordero es bajo la gracia. Bajo la gracia. Amén. Ahora, ¿por qué decimos que sí, que el Señor no estaba abrogando ningún profeta, el ministerio de profetas, ¿verdad? Porque yo en mí no creo eso que dicen por ahí, que
el Señor dijo que no iba a haber más profetas, que no había más ministerio de profetas después de Juan. ¿Por qué? Bueno, por todas estas palabras que hemos leído, ¿verdad? Por todas estas palabras que hemos leído, pero tengo los textos bíblicos aquí. Usted puede hablar, usted puede preguntar. Tengo los textos bíblicos aquí que nos va a ayudar, ¿verdad?, en esto. Por ejemplo, Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros yo escribí aquí, evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya ahí se está hablando de que él constituyó, o sea, está hablando de que eso fue lo que se mencionó ahí, los ministerios que reconocemos hoy en día que fue el Señor que los constituyó, ¿verdad? Es a través del Señor, a través de Dios, ¿verdad? Él los constituyó, Él los llamó, Él les dio la autoridad, ¿verdad?, para ejercer como tal. Los dotó para eso, un trabajo específico, gloria al Señor, y los cualificó y los calificó de esa manera. Otros versículos: si no hubiera habido más profetas, como dicen por ahí, después de Juan, entonces ¿qué hacemos con estos versículos que voy a leer ahora? Hay unos versículos aquí que entonces esos versículos no estarían ahí, habría que quitarlos, ¿verdad? Hay que borrarlos de la Biblia o arrancar esas páginas donde están. Como por ejemplo en Hechos capítulo 11, versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas, Hechos, después de eso, ¿cuándo fueron las actividades de la iglesia que se describieron en el libro de los Hechos? ¿Cuándo ocurrió? Antes de Jesucristo. Esos acontecimientos fueron después que Jesucristo murió y resucitó y subió a los cielos. Entonces, quiere decir, aquí dice, versículo 11, 27 de Hechos: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces, habían profetas. Mira el versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Menciona claramente ahí que descendieron unos profetas, bien profetas. No dice uno, no dice que fue Juan y los profetas. Dice, descendieron, bajaron, vinieron profetas. Había entonces actividad de profetas. Y no está hablando aquí de gente que profetizaban. En el sentido, me quiero decir, si el profeta, claro, profetiza, pero quiero decir, no está hablando no dice ahí, vinieron algunos con el don de profecía. Don de profecía es otra cosa. Ministerio ya lleva un cargo, lleva un nombre, porque cualquiera por ahí puede tener el don de profecía, no le va a decir profeta, porque el don de profecía profetiza así de vez en cuando Dios Espíritu Santo, ¿verdad?, alguna razón específica, pero no siempre. No siempre. Y como dijimos, ¿verdad?, el profeta, Dios le habla para que le hable a la gente. Y el don de profecía, el Espíritu Santo habla a través de la persona. Hechos capítulo 13, versículo 1 habla de esta manera:
había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mira que dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, entre los cuales estaba ¿quién? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, vamos a poner Níger, porque después esa palabra dice que yo dije esa palabra fea, Níger, ¿ok? Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, estaban entre los profetas y maestros. O sea, otro versículo que sustenta que habían profetas luego de que Jesús se fue y que la iglesia ya estaba en apogeo, ya estaba creciendo, ya la iglesia estaba establecida, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos abarca muchos años, ¿no? Eso es un día para otro. Eso no fue que Jesús se fue y ya todo esto del libro de los Hechos aconteció de un día para otro o una semana. No, aquí hay años. En este libro hay años. Entonces, si en el 13, en el versículo 11, en el capítulo 11, nos habla de que había profetas. En el capítulo 13 nos habla de que había profetas. En el capítulo 21 del libro de los Hechos nos dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Hay otros versículos más que hablan acerca, ¿verdad? Por ejemplo, las hijas de Filipe que profetizaban, pero yo no quise traer eso porque no las llama profetas, sino de que profetizaban. Ya ahí entonces tenían el don de profecía. Profetizaban, no le está diciendo eran profetisas. ¿Ve? Una cosa es decir, este profetiza y otra cosa es que tiene el llamado de Dios para profeta. Es llamado por Dios para profeta. Entonces, con lo que hemos leído aquí, por eso dije que era cortito. Si lo quieres alargar, nos hablamos. Pero, ¿cómo digo? Aquí se cae la teoría de muchos que hablan y lo dicen en los institutos. Yo nunca entendí eso. ¿Por qué ellos dicen que no había, que el último profeta fue Juan el Bautista? Tal vez pueden decir que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. Ya puede decir eso. Pero no puede decir que no hay profetas. Después de Juan no hubo más profetas, porque la Biblia que acaba de traer evidencia de que sí habían profetas. Y si lo había, los hay todavía. Porque según Efesios dice que Dios los constituyó, que dice que lo que quiere decir es que Dios los ha llamado y Dios le ha dado el ministerio de eso. Los hay. Ahora cabe señalar que también hay falsos profetas, los hay. Los hay. Por ahí hay muchos, porque Jesucristo lo dijo, que se van a levantar y van a verlo. Y para este tiempo los hay, los hemos visto, los hemos escuchado, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero sí podemos refutar lo que dicen ellos, de que no hay profeta. Y lo he escuchado, como dije, ayer lo escuché a alguien que lo habló. Y el problema es que la gente lo habla y se llenan de muchas cosas y dicen tantas cosas y porfían. ¿Por qué? Porque no leen bien. No leen bien. Dice, la ley y los profetas eran hasta. Y de ahí en adelante, entonces se predica, se anuncia el reino de Dios. Hay que leer con la mente enfocada a lo que está leyendo uno. Hay que leer con la mente clara, sin prejuicio de que alguien haya sembrado a nosotros un entendimiento diferente. Y por eso mucha gente se confunde, por eso mucha gente te ve que alguna vez alguien me preguntó, pero ¿por qué tantas iglesias? Porque alguien enseñó una cosa que no era. Y entonces, porque mire, para dar interpretación a la palabra hay que buscar dirección a Dios.
Pero también hay que buscar la Biblia, porque la Biblia no se puede contradecir. La Biblia no se puede contradecir, la Biblia es infalible. Y ella lleva una palabra que es de Dios, y Dios no se contradice él mismo. Dios es veraz. Entonces, si Dios es veraz, Él no nos puede entonces tener a nosotros confundidos. Tal vez uno dirá, pues, pero eso qué importancia tiene. Sí, es mucha importancia. Porque cuando estamos confundidos sobre un asunto, lo confundimos mucho, ¿verdad? Y entonces, tal vez Dios habla a través de algún profeta a nosotros, porque como estamos nosotros con la cabeza metido en el hueco como el avestruz, no lo aceptamos, lo rechazamos. Claro que también hay que analizar que, ¿verdad?, si la profecía es de Dios, si el profeta, si es un profeta o es alguien bajo el don de la profecía, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el profeta se sujeta al espíritu de la profecía, ¿verdad? Entonces, pues entendemos que nosotros tenemos que estar claros en lo que leemos, tenemos que estar, no solamente en esta enseñanza, hay otras cosas más que hablan y dicen, y uno tiene que estar claro, Hay algo que la Biblia me dice a mí, mire este asunto. La Biblia me dice a mí que no voy a tocar ese punto porque es un poquito, mejor no lo digo, porque usted tiene que leer, usted tiene que entender, porque a una pastora yo le dije lo que iba a decir ahora, pero no lo voy a decir, algo que en la Biblia nosotros nos enseñaron algo. Y hasta la fecha de hoy mucha gente lo pone verídico, y yo le enseñé a esa persona, esa pastora, y su esposo que es pastor, y le hablé, y le dije, pero mire aquí, y le busqué, le llegué textos bíblicos que tienen que ver con lo mismo que está ahí en otros lugares, varios lugares. Se escandalizó, me dijo, no, eso no es verdad, eso no, están locos. Si unos pastores se escandalizan por algo que yo les enseñé, que yo sé que está correcto, porque la Biblia es clara, como dice, le hice como dice aquí ahora, le enseñé los textos bíblicos que hablan, ¿verdad? Pero cuando una gente tiene la mente cerrada, es como cuando los católicos, mire, ¿qué basta sacar un católico de la iglesia católica? Usted tiene que pelear, pero bien fuerte, ¿sabe? Porque esa gente están bien incrustada esa costumbre dentro de ellos. Y yo sigo la religión de mis padres, mis ancestros, qué sé yo, creen. Y aunque usted le demuestre por la Biblia acerca de la idolatría, no. Y así está mucha gente que en los principios hubo gente que trajeron enseñanzas que no estaban dirigidas por el Espíritu Santo, sino que le dieron la interpretación humana. Y entonces la gente pues se confunde, o la gente la cree. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay tantas iglesias, porque dicen, yo tengo la verdad, y acá yo tengo la verdad, y acá tiene la verdad. ¿Y por qué? Por cuestión de interpretación. Por cuestión de interpretación, no por cuestión de que algunos tal vez quieran poner iglesia porque quieran, ¿verdad?, qué sé yo, hacerse, porque lo estamos viendo por ahí en día, que quieren hacerse famosos y quieren tener dinero, y entonces viven de la iglesia, y tú le ves con carros nuevos, carros del año todos los años, y qué sé yo, pero esos son trasquiladores, ya la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente que verdaderamente quiere servirle a Dios, que ama a Dios de verdad, gente que verdaderamente tienen fe, pero están engañados porque le trajeron una interpretación errónea. Y cuando hay una interpretación errónea o
sensación de confusión, la gente como que desvaría, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el pueblo perece por eso, perecemos por eso, ¿verdad? Porque lo que tú sabes te puede ayudar a alcanzar el reino de los cielos, pero lo que tú no sabes te puede causar alcanzar el infierno. ¿Ves? ¿Cómo es eso? Es una realidad. Porque dice que perece, sino porque le falta entendimiento. No sé. Hay que buscar la palabra, hay que buscar la dirección de Dios, hay que, para la Biblia, uno buscar la interpretación, tiene que pedirle a Dios que Él se la dé. Le dice Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídalo. ¿A quién? No se la puedo pedir al pastor, ni al evangelista, no se la puedo pedir al hermano que se duerme en la iglesia, no se lo puedo pedir el que tiene, el hermano que tiene buenos carros, que tiene chavos. Tengo que pedírsela a Dios. ¿Sí? Entonces, tampoco se la puedo pedir ¿cómo que se llama? El compendio bíblico, ¿cuál es el otro? El manual bíblico. El manual bíblico, el comentarista bíblico, no puedo pedírsela a él. Una de las cosas que la gente se confunde, ya una clase, aquí lo tratamos una vez. Ustedes, no sé si estaban vieron el resultado, pero lo voy a decir. Usted váyase a Juan capítulo 3 y hable de las bodas de Canaán. Enseguida la gente lo que va a hablar es: se puede ir a la fiesta, no se puede ir a la fiesta, se puede beber, no se puede beber, más nada. De eso es lo que hablan. Pero no le buscan el significado espiritual. No le buscan la enseñanza espiritual. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu decirnos? ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos a través de esa parábola viva? Él está viviendo una parábola viva. Nos la está enseñando. Yo, orando al Señor una vez que fui a dar una clase, yo le dije: Señor, yo no quiero hablar de que si se bebe o no se bebe, si puede ir a la fiesta o no puede ir a la fiesta. Y estuve ahí buscando, orando, que Dios me diera. Y de pronto Dios me dio una revelación, o Dios me dio un entendimiento de lo que está hablando. Es la transición de un pacto antiguo a un pacto nuevo. ¿Ven? A la ley, a la gracia. El vino por el agua. ¿Qué se utilizó para preparar eso? ¿Qué se utilizó para hacer supuestamente el vino? ¿Qué se utilizó? Agua. Sí, pero en los envases, ¿qué eran? ¿Qué es lo que había esa agua? ¿Para qué era esa agua? La limpieza. ¿Ves? La limpieza del pecado otra vez. ¿Qué representa el agua? El que cree en mí, de su interior correrá ¿qué? Y yo le voy a dar ¿qué? Agua de vida, ¿no? ¿Qué representa eso? El bautismo, ¿qué representa? Está en las aguas. ¿Ven? Entonces hay una enseñanza espiritual en esto, que la gente no lo quiere ver porque se mete, lo quiere ver todo carnal, o lo quiere ver todo físico, literal, cuando verdaderamente hay que buscar el sentido espiritual a todo lo que leemos. Buscar que sea el Espíritu, la misma Biblia, que nos enseñe, nos hable, que nos hable. Y así que estamos nosotros en este tiempo, ¿verdad? Así que sí, ya lo hemos leído, ya le di las citas bíblicas, están ahí, claras. Hay otras citas bíblicas, pero quise traer esta nada más, ¿verdad? Ustedes pueden
su cuenta, cerciorarse, lo hemos leído, lo hemos buscado, lo puede buscar otra vez, repasar, ¿verdad? Y claro está, hay que saber, entender lo que se dice, no añadirle más. Si dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces vino otro acontecimiento. Él no dijo que no va a haber. Por ahí vamos a ver esto. Por ahí dicen, cuando el Señor le hace la pregunta acerca de que aquella mujer perdió todos sus maridos, que la resurrección, que a cuál le va a pertenecer, el Señor le dijo, no, porque van a ser como los ángeles. ¿Y qué dijo? Ni se casan, ni se dan casamiento. Y por ahí usted oye mucha gente decir, ahí está diciendo que los ángeles no tienen partes, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Yo no me atrevo a llegarme hasta allá, pero yo lo único que yo digo es que yo lo que leo ahí es que está diciendo que no se casan ni se den casamiento, más nada. Nadie se va a casar después nadie se va a casar. Lo que dice, ¿por qué? Porque los ángeles no se casan. Yo no voy a llegar más allá para ponerle algo más que lo que por ahí dicen. ¿Ves? Eso le toca al Señor explicarlo luego. Eso le toca a Dios. Pero se atreven a decir cosas por ahí, yo no sé. ¿Se ve? Y es así. Es así. Así que veamos, entendamos. Hay algo que quiere salir de aquí, por ahí un versículo bíblico bien famoso que la gente utiliza y estoy tratando de sacarlo de acá para hablar de ese asunto, pero no me viene a la memoria, ¿verdad? Pero es algo que realmente también es de confusión. Se utiliza mucho en las iglesias y es de confusión, que no debe ser, porque nos enseñaron desde chiquitos. Nuestros maestros y pastores anteriormente recibieron algo de alguien que no era espiritual y lo han pasado, lo han llevado adelante. No es. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Por ahí, otra cosa que dice. Hay otro punto de controversia. Porque Pablo dijo que no le consiente que la mujer hable en la iglesia. Eso es bien controversial, ¿verdad? Utilizan eso para decir que la mujer no debe ser pastora. ¿Sabes? Sí. Ahora yo me pongo a pensar, Pablo dice que no permite que la mujer hable en la iglesia. Ese cantito ahí, por alguna razón está ahí, hay que analizarlo. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, Felipe tenía hijas que eran profetizas? O por ejemplo, en el capítulo, creo que el capítulo 11 de 1 Corintios, o el capítulo 14, creo que es el 14, Pablo dice, porque la mujer, mira esto, la mujer que profetiza con la cabeza descubierta afrenta, ¿verdad? Entonces, si está diciendo que entonces Dios la capacita para profetizar, y dice, ¿de dónde está profetizando? Está profetizando en la iglesia.
O sea, aquello que está entonces allá, hay que buscarle el sentido, hay que buscarle la interpretación bíblica. Porque si Dios capacita a una mujer para profetizar, ¿quién es quién para decirle a esa mujer que se calle la boca? ¿O quién es quién para decir? ¿Ve? Entonces utilizan aquello para decir, la mujer no debe ser pastora. ¿Por qué? Por ese versículo. Entonces hay que analizar, eso sería para otro estudio, eso hay que analizar y que buscar y traer evidencia, ¿verdad? Y hablar de eso, a ver qué es lo que hay, qué es lo que Dios quiere. Y así por el estilo de muchas cosas. Pero hay mucha gente que discuten que no deben profetizar, no deben predicar, no pueden ser pastoras. ¿Y por qué razón? Si la Biblia no lo dice. Dime este caso, cuando resucitó Jesucristo, ¿qué es eso? ¿A quién se le apareció? Magdalena. A las mujeres. ¿Qué fue lo que les dijo? Enmudece, calle, enmudece. No, vayan y díganme. Le dio ya entonces para la autoridad para ir a hablar en su nombre, para ir a decirle allá. ¿Qué fueron? A predicarle. Resucitó. Ese no es el mensaje de nosotros. Resucitó. Vayan allá, que él va a estar allí. Mira, espérenlo. No. Perdón, pero que no fue en la iglesia que lo hicieron. Por favor. Ahora, sin embargo, pueden permitir, porque como lo he visto, un adúltero que predique y que cante, pueden permitir. Pero lo he visto. Y tal vez hay gente que lo sabe también y lo permiten. O tal vez permiten uno que adulteró. Mira esto. Uno que adulteró, era pastor, adulteró. Se fueron algunos, otros dijeron, no, vamos a seguir, sigue pastoreando. O tal vez el adultero se retuvo la casa una semana, un mes, y volvió otra vez a abrir obra y ya, vamos, está bien de él, Dios lo levantó. Entonces, ¿por qué Jesucristo no murió por una mujer? Permitimos cosas que, ¿verdad? Y otras no las permitimos. En algunos lugares, pastores homosexuales que los ponen. ¿Ves? Como anoche estábamos viendo nosotros, estaba observando y me llamó algo la atención y dije a Anisa, vamos a ver esto. Mujeres en falda, predicando en los altares. Eso es otra cosa. Con danza, sus trajes escotados, pantomima, exhibiendo sus cuerpos, partes íntimas, bailando, danzando. Ay, sí, vaya, eso sí. ¿Te ve? Pero eso es ahora. Eso es lo moderno de hoy. Eso es el nuevo orden. Sí. Eso es, acuérdense, usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció que el nuevo orden mundial. ¿Usted sabía eso? El nuevo orden mundial. Eso es profético. Estamos en el nuevo orden mundial. ¿Donde qué? Donde se están uniendo naciones. Daniel tuvo sueños de Naciones Unidas y cosas. Créame, está el G7, antes era el G8, bajó el G7, ahora ya quieren hacer los G8. Yo sé que la Biblia me habla de que 10 dedos en unos pies de una estatua que representa la historia de la humanidad. 10 dedos que representan 10 naciones. Me habla de una bestia de 10 cuernos que representan gobierno. ¿Ves? Está el otro, el G20, G20. También son naciones que están unidas.
eso es el resultado del nuevo orden mundial, donde se va a establecer y de ahí es que va a salir, y ya estamos en el tiempo ese. Estamos cogiendo auge el nuevo orden mundial y todas estas cosas que está haciendo el misterio de la iniquidad ya está ejerciendo más fuerza. Y todas estas cosas que estamos viendo no nos debe calendarizar, que cosas que están pasando en la iglesia, las estamos viendo, como eso que ustedes vieron ayer. Yo he visto un montón de cosas. Y yo cuando veo eso, yo digo, ya Cristo está más cerca. Esto es bíblico, esto es profético, esto me tiene que poner a mí, como dice la Biblia, el que esté limpio, el que sea justo, practique la justicia todavía. Pero el que esté sucio, siga haciendo la suciedad, siga pecando, siga haciendo, déjalo. Estás haciendo. Pero después que tú no dejes que eso te afecte a ti, tú vas a hacer lo mismo, o te hagas que te deje el Señor, porque eso no puedes hacer. Esa es la presión que hace el enemigo. Porque estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que si es posible engañará a los escogidos. ¿Y cómo los puede engañar? No solamente que el engaño no es que solamente se lo gane para él, también el engaño es que al ver hacer esas cosas, el justo vea y dice, yo ya voy a dejar todo esto, y se desanime y deja el evangelio, deja el Señor. Engañado. Yo lo que creía esto era una cosa y mira ahora lo que yo estoy viendo. Engañado, me voy para el mundo y se engañan. ¿Sí? Eso no es estar firme en la palabra. No estar firme, pero como estamos hablando, es el engaño del anticristo, es el engaño de Satanás, porque a través de esas cosas puede engañar a otros para que dejen a Cristo, se desanimen. Yo estoy diciendo algo, y yo digo algo siempre, en estos tiempos se va a saber quién es quién. En estos tiempos que estamos pasando. En estos tiempos se sabe que se va a saber quién es quién. Por eso es que el Señor tiene que acortar los días, porque dice, por causa de quienes. Por causa de los escogidos, los días son acortados. Usted sabe que los días están acortados. Lo que dicen, eso no es nada. Eso no es nada. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos malos. Amén. Yo mientras tenga una oportunidad de tirar una palabra, que estamos en tiempos malos, veo algo que pueda la persona mirar de las cosas que están pasando, le hago saber, estamos en tiempos malos. Peligroso. La Biblia dice, mira cómo andar. Tenemos que mirar cómo andamos. Porque si no miramos bien cómo andamos, vamos a tropezar, nos vamos a caer. Y si nos vamos a caer, en esa caída nos podemos quedar tirados ahí, pues perdemos la salvación. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, Dios les guarde.